buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Asociación Premios Ciudadanos, muy especialmente a Víctor Jara, por querer contar conmigo para este evento. Es un honor compartir mesa con Manuel Núñez Fincao. Me acuerdo muy bien de ese día lamentable y con el padre. Decía Kofi Annan que no hay desarrollo sin seguridad, no hay seguridad sin desarrollo, y sin desarrollo y sin respeto a los derechos humanos no hay ni desarrollo ni seguridad. Y voy a partir de esta frase que Kofi Annan pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2005. La seguridad solo se percibe cuando está ausente. Hoy todos tenemos la sensación de que si vamos a apretar un interruptor se va a encender la luz, si abrimos un grifo va a salir agua, si tenemos un malestar vamos a ir al médico, al hospital y nos van a atender. Cuando eso no existe es cuando uno tiene la percepción y cuando valora la seguridad, cuando no está ausente. Es como la salud. La damos por supuesta y no la valoramos hasta que no la tenemos. Para España, estos 30 años de pertenencia a la Unión Europea ha sido un reforzamiento de la seguridad tal en un concepto de seguridad ampliada que yo les voy a describir a continuación. Un concepto de seguridad que ha venido de la mano de un periodo posterior a la Guerra Fría. Con el final de la Guerra Fría ha nacido, de la mano también de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la globalización. Y la globalización es un fenómeno ni bueno ni malo, es un fenómeno acelerador de acontecimientos. Es bueno en la medida que sepamos aprovechar los beneficios que nos aporta, y es malo en la medida que la globalización a veces produce mayores desequilibrios de los existentes antes de que se desencadenara esa globalización. ¿Cuál es el concepto de seguridad que manejamos hoy? Por ponerle un apellido, porque a la seguridad hoy hay que ponerle apellidos, yo citaría la seguridad humana. Hay muchos tipos de seguridad, pero yo hablaría de seguridad humana, que es un concepto que se acuñó en el Informe de Desarrollo Humano en 1994, también en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 1994. Y se acuña este concepto, aparece este concepto por una razón. En 1994 se produce una matanza en Ruanda, Burundi, de Hutus a manos de los Tutsis. 800.000 muertos se calcula que murieron en esa matanza, a golpes de machete. Calentado el ambiente por una emisora de radio donde culpaba a los Hutus de todos los males del país. Prácticamente todos los que no lograron salir del país fueron masacrados. Hay una película que se llama Hotel Ruanda que lo describe bastante bien lo que ocurrió allí. ¿Qué hizo la comunidad internacional para evitar la muerte de 800.000 personas? Absolutamente nada. Por eso en septiembre, cuando se hace balance de cómo han ido las cosas en las relaciones internacionales, aparece este concepto de seguridad humana. Y aparece el concepto de seguridad humana porque la Carta de las Naciones Unidas no permite o no permitía entrar en temas de soberanía nacional. Los problemas de soberanía nacional, si no recuerdo mal, es el artículo 1 o 2 de la Carta de las Naciones Unidas, son problemas internos de cada país. La Carta de las Naciones Unidas, que se firma, como ustedes saben, en San Francisco en 1945, se hace para evitar la Tercera Guerra Mundial. Se hace para evitar que los países resuelvan sus conflictos con la violencia. Solo autoriza la violencia en el artículo 51 como acto de defensa propia.
Cuando a uno es atacado, tiene derecho a defenderse individual o colectivamente, pero nunca para resolver un conflicto entre vecinos o no vecinos se puede utilizar la violencia. Pues bien, a partir de ese concepto de seguridad humana, que es muy amplio, vamos a entrar en un mundo, si se quiere, más humano. ¿Qué abarca el concepto de seguridad humana? El concepto de seguridad humana abarca la seguridad económica, esto de lo que ahora sabemos mucho. El concepto de seguridad alimentaria, esto todavía no sabemos mucho. Lamentablemente sigue habiendo pandemias. Países como Níger, con $480 de renta per cápita, como Mali, $687 de renta per cápita, cuando alguien o algo sube el precio de los 4 o 5 cereales con los que se alimenta, que son la alimentación básica de la mayor parte de la humanidad, cuando suben un 10%, las hambrunas aparecen. Y hoy hay países que hacen acopio de tierras y que controlan, parcialmente, pero controlan los precios de esos cereales. Hablamos también de las pandemias, de la salud. Y aquí todos ahora nos podemos acordar del ébola. Y podemos recordar cómo nuestra burbuja a veces nos hace nos desenfoca el problema. Aquí en España se generó un problema tremendo porque desgraciadamente una auxiliar sanitario se contagió de él. Paralelamente estaban muriendo en 3 países africanos más de 5.000 personas. Pero aquí, cuando se solucionó el problema del ATS, parecía que ya el ébola estaba resuelto. En este mundo globalizado no hay fronteras, no hay barreras ni para el ébola ni para nada. Y la lección que deberíamos de aprender es que lo que ocurre en cualquier país africano es nuestro problema. Y en este mundo globalizado las distancias se han acortado. Otro aspecto es el medioambiental, el cambio climático. Yo creo que ya todo el mundo reconoce que existe el cambio climático. Y lo voy a poner también en una zona que nos es muy cercana, aunque parezca lo contrario. Norte de Mali, Azawad, o para el gobierno de Mali, la región del norte. La ciudad de Tombuctú era la puerta de entrada desde el sur al desierto, al Sáhara. Hoy Tombuctú está dentro del Sáhara, está dentro del desierto. Y se ve perfectamente en gráficos cómo cada 20 años el desierto avanza hacia el sur, provocando, para un país que es eminentemente agrícola, provocando mayores problemas en las hambrunas y en los temas de salud. También la seguridad personal, eso que pasó en Ruanda, Burundi, la seguridad de las personas. Hasta este concepto de seguridad humana, la seguridad era de los países, que nadie atacara a otro país. Pero ¿qué pasaba si había genocidios? Pues no estaba claro, no hay ninguna organización que esté preparada para atender eso. Hoy, en Naciones Unidas, está aprobado desde 2007 un nuevo concepto que se llama responsabilidad de proteger, que autoriza a la comunidad internacional, si el Consejo de Seguridad lo autoriza, a entrar en la casa del vecino, a saltarse esa valla que es la soberanía nacional, cuando las autoridades de ese país, que tienen como primera obligación proteger a sus ciudadanos, son los causantes del genocidio. Es decir, que hoy podríamos resolver legalmente, evitar una matanza como la de Ruanda. Y para terminar, la seguridad política, que el sistema que se han dado los ciudadanos nadie lo pueda violentar, y el de la seguridad de las comunidades, de las minorías. Eso es hoy el concepto de seguridad humana. ¿Qué ha aportado la Unión Europea en materia de seguridad y cuál es el camino para recorrer? Manuel Núñez del Cabo me miraba cuando decía: en esto no hemos avanzado. Sí hemos avanzado mucho, pero nos queda
nos queda muchísimo por avanzar. La Unión Europea ha desarrollado ya 29 operaciones de paz, 29, desde que Javier Solana en 2003 puso encima de la mesa del Consejo Europeo, de los presidentes y primeros ministros de los países miembros de la Unión Europea, en Tesalónica, les puso una estrategia de seguridad nacional encima de la mesa. Se le llamó Documento Solana, porque él no tenía encargo de hacer eso. Y él era un secretario general, alguien al que hace lo que le piden. A él nadie le pidió eso. Y afortunadamente, los altos mandatarios de la Unión, del Consejo Europeo vieron la utilidad de ese instrumento y que era bueno aunar esfuerzos, y en el siguiente Consejo Europeo, que fue en Bruselas el 12 de diciembre de 2003, se lo aprobaron. Y eso es la Estrategia Europea de Seguridad. Y de la mano de esa Estrategia Europea de Seguridad, la Unión Europea ha lanzado ya todas esas operaciones de paz. Pero la Unión Europea tiene un condicionante. 23 miembros de los 28 países miembros de la Unión Europea somos también miembros de la OTAN. Y hay que evitar gastar dos veces lo que se gasta en la OTAN, no se puede gastar otra vez en la Unión Europea. La OTAN tiene una estructura militar muy importante, así que se decidió no volver a gastar lo ya gastado. Eso lastra las posibilidades de la Unión Europea. Por otro lado, la OTAN, por si alguien dice, pues nada, nos salimos de la OTAN y nos quedamos solo con la Unión Europea. La OTAN la paga casi todo Estados Unidos. Los europeos pagamos muy poquito, muy poquito. Ayer salieron las cuentas de la Unión Europea y hablaban de Estados Unidos paga el 70% de los gastos de OTAN. Datos de ayer. Yo me parece un poco exagerado, pero bueno, pero sí que es verdad que ha puesto siempre casi todo, ¿no? Es el que cuando hay barbacoa pone la carne. Las chuletas las ponen ellos. Entonces, los cuarteles generales, toda la estructura tremenda que tiene la OTAN y que le permite actuar cuando es necesario, se hace porque la mayor parte de las capacidades, sobre todo las capacidades más caras, las más sofisticadas, son de Estados Unidos. Así que la OTAN no está en condiciones de decir, mira, nos quedamos nosotros. Estados Unidos le está pidiendo a la OTAN, a la parte europea, y por lo tanto a la Unión Europea, que tome más responsabilidades en su seguridad. Y los europeos dicen, es que a mí me viene mal, en una época de crisis además, incrementar el gasto en temas de seguridad y defensa. Javier Solana tuvo otro acierto. Vale, no podemos crear una estructura duplicada militar, pero creémosla de capacidades civiles. Y la Unión Europea tiene una cosa fantástica, que no se ha desarrollado todavía lo suficiente, que son capacidades civiles. Y de esas 29 operaciones de paz que ha desarrollado, 20 son civiles, con capacidades civiles. A veces dirigidas por un general. Pero bueno, esto es también porque los generales, los militares, están siempre disponibles, es decir, van donde les mandan. Y a veces no siempre puedes encontrar un civil disponible a ir pero van como civiles, y son operaciones civiles de reforma sector seguridad o de lo que sea. Ahora mismo hay una en Níger, otra en Mali, en África en este momento la Unión Europea tiene 9 operaciones de paz. ¿Militares cuántas? Militares 8 ha llevado a cabo, y una cívico-militar en Sudán. Entonces la Unión Europea, oye, en estos años hemos trabajado, sobre todo en el periodo desde luego que Javier Solana fue secretario general, Mr. PEX, ahí hubo muchísimas operaciones de paz, y ahora también hay. Y dentro de esas operaciones de paz, África figura en un lugar preeminente. El país más implicado en las operaciones de paz en África es Francia, por capacidad y porque tiene responsabilidades. Y el segundo país de los 28 países miembros que más implicado está en África es España. Y España está desarrollando una labor
en operaciones de paz de la Unión Europea, España está en todas, y además dirige, por ejemplo, EUTM Mali, lo dirige un general español y Ulicoro al norte de Bamako, formando batallones del ejército maliense para que sean ellos autónomos, los que sean capaces. ¿Qué más nos aporta la Unión Europea? Voy a ir terminando. Nos aporta varias cosas. Primero, una cláusula de solidaridad. ¿Qué es la cláusula de solidaridad? La cláusula de solidaridad que está en el Tratado de Funcionamiento de la Unión dice que si un país sufre una catástrofe, un atentado terrorista, una catástrofe natural o provocada, los demás países miembros deberán ayudarle, con todos los medios a su alcance, incluidos los medios militares. Eso hace que ante una catástrofe natural o no natural o provocada, estemos todos los 28 países miembros en condiciones de decirle: me he comprometido contigo, dime qué puedo hacer por ti. Esto es algo importante, es importante. Es seguridad. Es seguridad, si se quiere, es de cuando estaban los tres pilares, era el pilar de interior, por decirlo de alguna manera. Esto no está pensado para temas, aunque dice, incluso con todos los medios militares, pero vamos, en principio es para casos de catástrofes, emergencias, atentados terroristas, etc. Tiene también otra cláusula, la de asistencia mutua. Esto es como el artículo 5 del Tratado de Washington. Si alguien ataca a un país de la Unión Europea, los demás países miembros deberán de ir en su ayuda. Esto es el artículo, si no recuerdo mal, 42.1 del Tratado de Lisboa. Esto es fantástico. Pero viene una segunda parte que no es tan fantástica. Eso es lo mismo que el artículo 5 del Tratado de Washington de la OTAN. Pero la OTAN, para que el artículo 5 del Tratado de Washington hacerlo realidad, tiene una estructura impresionante detrás, que lo hace real. ¿La Unión Europea qué tiene? Nada. Tiene la firma del tratado. No tiene nada. Entre otras cosas, porque está condicionada por ya gastamos en el otro sitio y, lo hace menos creíble. Tiene también otra cosa, una forma de avanzar hacia el futuro, que todavía no se ha puesto en marcha, desde Lisboa, que se aprobó en 2010. En 2010 lo ratificamos todos los países miembros, que es la cooperación estructurada permanente. Somos 28 países con sensibilidades muy diferentes. Ahora se va a revisar toda la estrategia europea de seguridad de la mano de la señora Federica Mogherini. Preveemos que no va a ser fácil. ¿Por qué no va a ser fácil revisar una estrategia de seguridad nacional? Porque los países nórdicos tienen una sensibilidad, y si uno habla con Estonia, Letonia, Lituania, ellos te dicen que la amenaza la tienen en su espalda. Y tú le dices: no, hombre, la amenaza no es esa, la amenaza está aquí en el sur, que es terrorismo, conflictos como el de Libia, crimen organizado, narcotráfico, por ahí entra ahora muchísima cocaína, inmigración irregular masiva, etc. Eso es poca cosa al lado de lo que tengo yo. Y claro, poner de acuerdo esas visiones no va a ser fácil, y más dónde se va a volcar el esfuerzo de esta organización. Dice el artículo 11 del Tratado de Lisboa que hay que definir los intereses europeos, y lo tiene que hacer el Consejo Europeo. Eso no va a ser fácil. Pero aquí es donde viene la grandeza de la Unión Europea. La Unión Europea, que va pasito a pasito y que de pronto da auténticas zancadas y la hace avanzar enormemente, necesitamos líderes con grandeza de miras, que se apoyen en valores. Y basándonos en valores llegamos más lejos que basándonos en los intereses particulares de cada uno de los 28 países miembros, y más cuando estamos en situaciones de crisis. Y si miramos valores, veríamos una cosa, y ya termino con esto. Hay al sur un estrecho que se llama Gibraltar. Tiene 14 kilómetros de distancia. En 14 kilómetros de distancia, la orilla norte, España,
tiene más o menos $30.000 de renta per cápita. Al sur, Marruecos, tiene 3.000 y pico dólares de renta per cápita. O sea, en 14 kilómetros de distancia hay 10 veces, casi 10 veces diferencia de renta per cápita. No hay en todo el mundo, excepto en un sitio que es el paralelo 38 entre las dos Coreas, en tan poca distancia, tanta diferencia de nivel de vida. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que si bajamos un poco más abajo, al Sahel, que en este mundo globalizado se van achicando las distancias, si bajamos al Sahel, la renta per cápita de Mali, ya lo he dicho antes, son $487 y la de Níger 440, me parece recordar que es. Y ya hay ni dividido. ¿Para qué vamos a dividir? ¿Cuántas veces es la distancia entre la renta per cápita de los del norte y de los del sur? ¿A alguien le puede extrañar que Italia el año pasado haya recibido 172.000 inmigrantes irregulares, sin contar los que han muerto en el mar? Nosotros en 2006, en Cayucos, solo en Cayucos, en Tenerife, se recibieron 32.000 inmigrantes que navegaban, lo voy a poner en kilómetros, que los de tierra adentro nos manejamos mejor en kilómetros, 1.500 kilómetros desde Dakar y toda esa zona hasta la playa de los cristianos en Tenerife. ¿Cuántos murieron en el mar? Eso ni se sabe. Eso ni se sabe. Esto hay que volver a esa Europa de valores. Nosotros estamos en crisis, claro que sí. Pero si miramos al sur, a lo mejor se nos cae la cara de vergüenza diciendo que nosotros estamos en crisis. Y es verdad que si aquí hay un señor que está en paro, me podría poner rojo si yo le digo que no estamos en crisis. Pero en términos comparativos hay crisis y crisis. Y en el mundo globalizado hay que tender a eliminar fronteras y no ponerlas, y hay que buscar soluciones. Claro que sí, la solución no puede ser abramos la frontera para todo el mundo, esa no puede ser la solución. Pero la solución no puede ser protejamos solo lo nuestro, porque eso antes o después va a saltar. La solución va a ser que no tenga que haber inmigración, que esos $480 de renta per cápita de Mali en 10 años se transformen en 1.800. Y que ellos mismos se puedan dar su seguridad, su propia seguridad, crear tener su propio derecho a vivir en su tierra y no tener que emigrar. Bueno, eso de la mano de un país como España solo, Francia solo, Italia solo, es imposible. De la mano de 28 países miembros sí se puede avanzar mucho. De hecho, hay un plan de la Unión Europea para el Sahel. Y esta es la gran ventaja que tiene la Unión Europea. Tiene una política de vecindad y esa política de vecindad hay que ampliarla, que ya estamos en ello, desde 2011 hay un plan Sahel para la Unión Europea, pero hay que diseñar planes realistas y hay que convencer a la ciudadanía, a los ciudadanos europeos, esos que tenemos un pasaporte, no sé si morado o granate, de que tenemos también obligaciones, de que no tenemos más derechos que nadie por haber tenido la enorme suerte de haber nacido en territorio europeo. Pero que unidos tenemos en nuestra mano muchas más soluciones que cada uno por uno. Muchas gracias. Thank you.